¿Cómo rescatar el encanto de la Navidad, del nacimiento de Cristo, cuando la Navidad se ha convertido en una Babel de ruido y promociones y baratas en que gente tonta grita a 400 decibeles para convencernos de que necesitamos comprar otro reloj, otro sartén, otra camisa? Tratar de encontrar el significado de la Navidad es hoy en día como tratar de distinguir el tintineo lejano de una campanita de cristal entre el rugido feroz de una gran catarata, porque tanto así es el ruido. Y sin embargo aquí voy. La Navidad es importante, es crucial, porque es la celebración del nacimiento de Cristo, y sin ese bebé que nació en Belén hace 2000 años, este mundo no hace sentido. La historia entera no hace sentido. Qué cosas enormes de decir. Y será un placer explicar tan extraordinarias afirmaciones en otro momento, pero ahorita me voy a limitar a hablar de cómo a ese bebito de Belén le debemos la vida 1 y 1000 veces en el mundo occidental, que es, después de todo, donde vivimos tú y yo. Cristo está en el ADN del mundo occidental, en la trama más profunda del tejido que es el mundo occidental, y el mundo occidental es la mejor y más justa civilización que la humanidad ha conocido todavía. ¡Ay, charro, qué cosas dices! Un solo ejemplo por ahora, del cual jamás se habla en nuestras aulas y medios de comunicación, porque no es políticamente correcto hacerlo. En el plano histórico-político, este es el momento de decirlo. Sin ese bebito de Belén, este maravilloso mundo occidental en que tú y yo vivimos no existiría hasta nuestros días, porque el mundo árabe se lo habría tragado, y todos estaríamos ahora postrándonos hacia la Meca y recitando versos del Corán en árabe. ¿Te parece exagerado que diga esto? El mundo árabe, el mundo islámico, luchó con todo y estuvo a punto de tragarnos a todos en el siglo XV, por ejemplo, luego de la caída de Constantinopla en 1453. Y también lo intentó en el siglo XVI, en la batalla de Lepanto en 1571, donde, recuerdas, Miguel de Cervantes perdió el uso de un brazo y se ganó el mote de El Manco de Lepanto. Y lo intentaron otra vez más en el siglo XVII, con la batalla de Viena en 1683. Estos fueron ataques frontales, arteros, costosísimos y espantosamente recientes. Se habla tantísimo de las cruzadas, de cómo la cruenta Europa atacó a los inocentes y pacíficos musulmanes, pero ¿cuándo se habla de estas repetidas incursiones de Islam contra Occidente, que son 600 años más recientes, más cercanas a nosotros que las cruzadas? Lo único que nos salvó es que ese bebito de Belén nos dio una unidad política y espiritual para sobrevivir los ataques del Islam y de los moros otomanos. Y lo mismo ocurre hoy, y el peligro es inminente, porque el conflicto con Islam no ha terminado ni terminará nunca. Y eso no lo digo yo. Lo dice el Corán, y por eso lo repite Al-Qaeda. Y exacerbar ese conflicto es un proyecto expreso de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, que está construyendo armas nucleares. Y habrá que discutirlo también en otro momento. Lo que debemos celebrar hoy es que Europa y la cultura occidental sobrevivieron y prosperaron hasta producir los frutos más hermosos de la civilización. Las universidades, los hospitales, las escuelas, la música, el arte, la arquitectura, los museos, las salas de concierto, las instituciones sociales y políticas más justas y equitativas que la humanidad jamás ha conocido. Y esa supervivencia de Europa y del cristianismo fue el campo para el mayor desarrollo del pensamiento ético que la humanidad ha conocido jamás, hasta el grado de dar a luz conceptos tan patentemente no darwinistas, tan poco naturales, como los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños. Y digo tan poco naturales, y tal vez debería decir tan contranaturales, porque ¿en qué otra especie animal hallamos siquiera un atisbo de derechos, de justicia, de equidad entre los sexos, los individuos, las generaciones? Todas estas excelentísimas nociones las trajo consigo el bebito de Belén. Claro que en el occidente cristiano nos falta aún mucho camino por recorrer, y claro que podríamos habernos portado mejor y haber alcanzado mucho antes los derechos,
la educación y la justicia que hoy tenemos. Pero simplemente pregunto, ¿quién más lo ha hecho mejor? Hay otra cultura sobre la faz de la Tierra, una sola, que haya producido mejor educación, mejor medicina, mejor ciencia y tecnología, más y más universales derechos para el ciudadano común y silvestre como tú y yo, que los que ha producido el occidente cristiano? No. ¿Y por qué? Porque es precisamente ese bebito que nació en Belén el que hace toda la diferencia. No es que los occidentales seamos una raza superior, por supuesto que no. No es que los occidentales seamos más inteligentes, ni más virtuosos, ni más generosos o bien dispuestos para la bondad que los chinos, los indios, los árabes o los africanos. La única, fundamental diferencia es que nosotros tuvimos el privilegio cósmico de tener a ese bebito de Belén como referencia, como un rumbo, como un norte al cual enfilar. Solo la cosmovisión cristiana, es decir, la interpretación del mundo y de la vida que nos ofrece el cristianismo, tenía toda esa latitud para hacer ciencia como bien la entendemos hoy en día, para extender la medicina a todos como hacemos hoy en día, para extender los derechos a todos como hacemos hoy en día. E insisto, esta es una cosa escandalosamente peculiar al Occidente. ¿Qué otra cultura o religión practica la igualdad de derechos entre todos los individuos? Ninguna. Rápidamente hablemos de tres grandes culturas: la India, la China, el Islam. La India es famosa por 1000 cosas muy buenas, pero nunca por la calidad de vida de sus habitantes. En la India, con toda su espiritualidad y sus maharishis y gurúes y santones, la injusticia social está aprobada y sancionada, establecida cósmicamente por los Vedas, porque las castas sociales son el orden divino. Quienes nacieron brahmines nacieron superiores, y la gente automáticamente debe traerles ofrendas y pedirles consejo. Pero quienes nacieron dalits, tan bajos y tan sucios que se los llama intocables, deben vivir en esa abyecta miseria porque están expiando su karma, porque están pagando así por los pecados cometidos en otra encarnación, de la cual por supuesto no conservan la más mínima memoria. Y de aquí se sigue que no debes ayudarles, que si ves a alguien muriendo de hambre en la calle, devorado de lepra o de piojos, no debes hacer nada por aliviar su carga, porque esa persona, así sea un niño, una niña o un inválido explotado por los viciosos, está pagando así el precio de algún incalculable crimen que cometió en otra vida, y no debes meterte en eso porque interrumpes y malogras la justicia divina. ¿Y por dónde empezar a hablar de los derechos de nadie en China? Ya sea la antigua China imperial o la China comunista. Si en algún lugar el individuo no ha contado nunca, es en China. El budismo que subyace al imaginario chino en todas sus formas no tiene espacio alguno para el individuo, mucho menos para sus derechos. Recuerda que el proyecto del budismo es ayudarte a desaparecer en el nirvana. El budismo arranca con el supuesto de que tu gran problema es que eres un individuo, y por lo tanto el budismo no tiene espacio para concebir nociones que te fortalezcan y te afirmen en tanto que individuo, en tu individualidad, como la idea de que tienes derechos. Y esto le vino como anillo al dedo al régimen comunista, que tampoco quiere individuos con voluntad, anhelos o imaginación propias. La ley dicta y ha dictado durante décadas cosas como que las parejas solo pueden tener un hijo, uno nada más, y si hay más, hay que deshacerse de ellos, aunque normalmente es deshacerse de ellas. Y la gente no es libre de mudarse de su pueblo natal, así se esté muriendo de hambre. Y la oposición política no existe porque toda protesta es reprimida con máximo rigor. ¿Qué tal te gustaría ser tibetano y tener a los chinos comunistas por vecinos? ¿O qué tal te gustaría ser mujer en un país islámico, donde tu testimonio como mujer no vale ni la mitad que el de cualquier hombre con el que tengas algún pleito? Donde un hombre puede sacudirse sencillamente de su esposa diciendo: te divorcio, te divorcio, te divorcio. Pero una mujer, así sea clara víctima de violencia conyugal, secuestro o violación, necesita encontrar 3 hombres que estén dispuestos a pelear por ella para poder divorciarse. ¿Qué tal te suena que tu padre y tus hermanos estén obligados socialmente a matarte para salvar el honor de la familia, luego que tú decidiste casarte con el hombre al que tú amas y no el que ellos escogieron para ti, o decidiste cambiar de religión?
¿Y qué tal si eres una minoría étnica o religiosa o política? Yo me pregunto con escalofrío qué será hoy, esta noche, de las minorías cristianas en países musulmanes, cuando la inquina de sus vecinos musulmanes se encona todavía más en Navidad, porque es la fiesta de los cristianos. Acuérdate de ellos cuando estés cenando. No en balde los países islámicos encabezan toda lista negra de atropellos y violaciones de derechos. Pregúntale a Amnistía Internacional, a America's Watch, a Médecins Sans Frontières, a UNICEF, a la ONU, a cualquiera que se mete a tratar de ayudar luego de los 1000 desastres naturales que han ocurrido en esa región del orbe. Lo único que cabe decir es que en Occidente hemos logrado construir un mundo mejor, porque en ese bebito de Belén tuvimos un maestro y un mejor ejemplo. La India, la China, el Islam, grandes culturas sin duda, pero ¿de veras preferirías vivir allí? Claro que no. Votarías con los pies como hicieron las víctimas del comunismo en toda Europa hace apenas 20 años. Curioso, cómo no, que el flujo de inmigrantes y refugiados en el mundo nunca es hacia China, India, Pakistán, Arabia Saudita, ni tampoco, claro, hacia Cuba ni Corea del Norte, por cierto. Siempre es hacia acá, al occidente cristiano, alejándose de aquellas sociedades. No digo nada de esto, tan fuerte como suena, para despreciar a China, India o Islam, sino para mejor apreciar a Cristo, aquel bebito de Belén, y toda la diferencia que Él ha hecho y hace en el mundo, en la vida diaria de multimillones de personas como tú y como yo. Digo a aquellos que hoy insisten en borrar o minimizar la importancia y la presencia de Jesús en nuestro mundo occidental, si no tenemos un norte al cual enfilarnos, podemos ir navegando en el yate más veloz y más tecnológicamente avanzado, pero estamos perdidos. Ese bebito de Belén ha sido y seguirá siendo nuestro mejor norte, el mejor rumbo hacia el cual navegar. Y claro que aún no hemos llegado. Sigamos navegando. Ese bebito que nació en Belén es nuestro rumbo, porque es Dios mismo con nosotros, como anuncia su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el motivo de la fiesta navideña. Dios que, como enseña solo el judeocristianismo, creó el universo de acuerdo a un diseño y una racionalidad que podemos leer o descubrir, y gracias a la cual podemos y debemos hacer ciencia, está con nosotros, entre nosotros, caminando como uno de nosotros. Ese es el bebito de Belén. Pensar que la portentosa inteligencia, el portentoso corazón que dio a luz el universo y la eternidad misma, se humilló, se redujo, se comprometió a caminar entre nosotros, caminar como nosotros. Este es el motivo de la fiesta navideña, que Dios estuvo dispuesto a acercarse tanto así a nosotros. 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías, viendo hacia el futuro, lo dijo muy bien. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ha brillado una luz para los que vivían en la tierra oscura. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso representa ese bebito de Belén, la irrupción de la luz para echar fuera las tinieblas. Ese bebito de Belén vino a combatir, a echar fuera las tinieblas que nos rodean por todas partes, para que aún en las calles oscuras y peligrosas de nuestras ciudades brillemos tú y yo con la luz eterna. Para que nuestros corazones oscurecidos y amenazados brille la luz eterna. Y eso es muy de celebrarse, y ese es el motivo de la fiesta navideña. Hay mucho, claro, mucho más por explicar y comentar, y te prometo que lo haremos. Mándame aquí tus objeciones o tus dudas y te prometo mi más sincero esfuerzo para contestarlas. Pero ya te dejo libre esta vez, deseándote que esa luz admirable, portentosa, transformadora, brille y arda en tu corazón y el mío esta Navidad y cada día, porque vaya que lo vamos a necesitar en los tiempos que vienen. Un gran abrazo de luz para ti.